10 estadios que fueron demolidos. Hoy les voy a contar la historia de 10 escenarios históricos que fueron demolidos. Algunos se transformaron en parques, otros ya no existen, otros son otros estadios y otros se transformaron incluso en conjuntos residenciales. Vamos a comenzar. Número 10. Estadio Vicente Calderón, en España. Durante más de 50 años, el Vicente Calderón fue la casa del Atlético de Madrid, un estadio con alma, cruzado por una autopista y famoso por su ambiente infernal, tanto en las noches de derbis madrileños como en las gestas europeas del cuadro colchonero. Su inauguración fue en 1966 y su demolición se concretó en el año 2020 para dar paso años después a un parque fluvial. Durante los años que estuvo en pie, la cancha a orillas del Manzanares tuvo como última capacidad 54.097 espectadores. Allí se vivieron 11 partidos internacionales, así como 3 encuentros de la Copa del Mundo de 1982. El último partido disputado allí por el elenco local fue en la victoria 3-1 del cuadro madrileño contra el Athletic de Bilbao por la última fecha de la liga en la temporada 2016-2017. Y el último partido en este escenario fue entre el Alavés y el Barcelona por la final de la Copa del Rey, en la que el cuadro blaugrana se consagró campeón. En total, el Atlético de Madrid disputó en el Calderón 1.227 partidos, en los que consiguió 775 victorias, 257 empates y 195 derrotas, con 2.308 goles a favor y 1.038 goles en contra. Y el fútbol del Atlético de Madrid se mudó al moderno Estadio Metropolitano, que ahora por motivos de patrocinio se llama Estadio Riyadh Air Metropolitano, y aunque este es un estadio de primer nivel, muchos colchoneros aún extrañan el Vicente Calderón. Número 9. Silverdome, en Estados Unidos. Ubicado en la ciudad de Pontiac, en el estado de Michigan, estuvo en pie durante 43 años y estoy seguro que su uso actual te impactará. Este espectacular escenario fue la casa de los Detroit Lions de la NFL entre 1975 y el 2001. Además, fue el escenario donde actuaban como locales los Detroit Pistons de la NBA entre 1978 y 1988. Este escenario fue por muchos años el más grande del fútbol americano y además pasó a la historia en 1994 al ser la sede del primer partido en una Copa del Mundo en un recinto techado por completo. Fue en el encuentro entre Estados Unidos y Suiza. Además de este encuentro, recibió otros 3 partidos en aquel certamen. Tras la inauguración del Ford Field en 2002, el escenario, famoso por su techo con paneles de fibra de vidrio recubiertos de teflón, se quedó sin quien lo ocupara de forma permanente y tuvo que conformarse con algunos eventos esporádicos hasta que en el año 2006 fue cerrado. Pero en 2010 fue nuevamente abierto y aunque logró potenciarse por 3 años, problemas en el techo que no pudieron repararse lo llevaron a su cierre definitivo, a la subasta de los elementos de sus instalaciones y posteriormente a su demolición en 2017. En 2019 la ciudad de Pontiac informó que como parte del proceso de reurbanización del espacio, la compañía Amazon transformaría el sitio del Silverdome en un centro de distribución y entrega. El centro de entrega se inauguró en septiembre de 2020, mientras que el centro de distribución se inauguró en 2021, un proyecto que tuvo un costo estimado de 250 millones de dólares. Vamos al puesto número 8, White Hart Lane, en Londres. Londres es una de esas ciudades en las que los escenarios deportivos están casi a pedir de boca y uno de los recintos con mayor historia y emblemáticos es la antigua casa del Tottenham Hotspur, ubicado en el norte de Londres y con capacidad para 36.285 espectadores. Este escenario fue inaugurado en 1899, por lo que al momento de su demolición en 2017 estuvo en actividad por 118 años. La cancha de los Spurs era un clásico estadio inglés que albergó 2.533 partidos durante sus más de 100 años de historia. Además, sirvió como sede de encuentros de la selección inglesa, tanto de mayores como sub-20. Como datos interesantes, el jugador con mayor cantidad de presencias en este escenario es el inglés Steve Perryman, quien disputó 436 partidos, mientras que Jimmy Graves, también inglés, fue quien más goles marcó, con 176. La vieja cancha de los Spurs fue demolida para dar paso al nuevo escenario, el imponente Tottenham Hotspur Stadium, que fue construido en el mismo lugar que el anterior y fue inaugurado en 2019. Este tiene una capacidad que supera los 68.500 espectadores, y si bien ya pasaremos al puesto 7, sigue pendiente porque en el próximo estadio hay un dato que involucra
a la vieja cancha del Tottenham. Nos quedamos en Londres ahora para el puesto número 7, Highbury o Arsenal Stadium. El histórico escenario del Arsenal no solo es el recinto donde se coronaron por última vez los Gunners en la Premier League hace más de 2 décadas, sino que es uno de esos estadios que guardan memorias especiales. Fue inaugurado en 1913 y 93 años después, es decir, en 2006, el Arsenal se mudó a su nuevo y actual escenario, Emirates Stadium, por lo que Highbury, como se le conocía popularmente por el distrito en el que se encontraba, fue remodelado como un desarrollo residencial conocido como Highbury Square. Allí, el campo se convirtió en jardines, se conservaron varias partes del estadio del Arsenal, incluyendo las salas de mármol, el busto de Herbert Chapman y el túnel de los jugadores. Fue inaugurado oficialmente en 2009 y ese mismo año recibió un premio especial del jurado del Mercado Internacional de los Profesionales en Inmuebles, MIPHM, por sus siglas en francés. El aforo de Highbury al momento de su cierre era de 38.419 espectadores, algo que fue una de las causas principales de su cierre y transformación, ya que el Arsenal quería un recinto con mayor capacidad, pero nunca pudo concretarse la ampliación de este escenario debido a decisiones de la comunidad. Un dato interesante que incluye este estadio y el puesto anterior es que el Arsenal no siempre jugó sus partidos como local en Highbury. Durante la Segunda Guerra Mundial, el estadio se usó como estación de precauciones antiaéreas y fue bombardeado, por lo que el club jugó sus partidos en White Hart Lane hasta que Highbury reabrió sus puertas en 1946. En total, el Arsenal jugó allí 2.010 encuentros, cosechando 1.196 victorias, la última de ellas por 4-2 en el partido de cierre del estadio, el 7 de mayo de 2006, contra el Wigan Athletic. Ese día, el último gol fue marcado por el máximo goleador del club en su historia, el francés Thierry Henry. Como dato de color, Highbury apareció en 3 películas: The Arsenal Stadium Mystery, Fever Pitch y Jackpot. Número 6. Nos vamos ahora a los Estados Unidos para conocer el Giants Stadium, o el Estadio de los Gigantes. Uno de los estadios con mayor historia en Norteamérica, que fue inaugurado en 1976 y fue cerrado y demolido en 2010. Durante la mayoría de estos 34 años, el escenario fue la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Además de ser la casa de los equipos New York Cosmos, sí, donde jugó Pelé, y el New York Red Bulls de la MLS. Su capacidad máxima fue de 80.242 aficionados y su coste de construcción fue de 78 millones, más de 420 millones de dólares en la actualidad. Este escenario, como lo mencionamos hace un momento, fue el hogar del Cosmos y el 1 de octubre de 1977 fue testigo del último partido del Rey Pelé. El Giants Stadium siguió siendo la sede local del Cosmos hasta que la liga cerró en 1985. Siguiendo con el fútbol, este emblemático estadio fue una de las sedes de la Copa del Mundo de 1994, donde recibió 7 partidos, y en 1999 albergó 4 partidos de la Copa del Mundo femenina de fútbol. El estadio de los Giants cerró tras la temporada 2009 de la NFL, especialmente porque carecía de muchas de las comodidades modernas de los estadios más nuevos construidos desde finales de la década del 90. Fue por esto que los Gigantes y los Jets se asociaron para construir un nuevo estadio junto al Estadio de los Gigantes. El estadio MetLife se inauguró en agosto de 2010. El último evento del estadio fue el partido del 3 de enero de 2010 entre los Jets y los Cincinnati Bengals, y la demolición de la estructura comenzó un mes después del partido y finalizó por completo el 10 de agosto del mismo año. Nos quedamos en los Estados Unidos para el puesto número 5 para un escenario totalmente histórico, el viejo Yankee Stadium. El Yankee Stadium está ubicado en el Bronx y desde 1923 hasta el 2008 fue la casa del equipo de béisbol, los Yankees de Nueva York. Durante los 85 años en los que estuvo en pie, también fue el hogar de los New York Giants de la NFL entre 1956 y 1973. Este escenario siempre tuvo un alto reconocimiento en el país y fue el epicentro de distintos eventos deportivos como series mundiales, así como el juego por el campeonato de la NFL en 1958. El Yankee Stadium recibió en todos sus años de actividades 6.851 juegos de la temporada regular de béisbol. Además, albergó 161 partidos de postemporada, más que cualquier otro estadio en la historia del béisbol. La casa de los Yankees fue la primera instalación deportiva de 3 niveles en los Estados Unidos y uno de los primeros estadios de béisbol en recibir el título permanente de estadio.
además de lo anterior. Fue uno de los primeros en diseñarse con la intención de ser una instalación multiusos, tanto así que permitió recibir partidos de fútbol, fútbol americano, boxeo y diferentes conciertos. Si bien desde la década de los 80 se tenía la intención de construir un nuevo escenario con el fin de remodelar las instalaciones, no fue sino hasta el año 2006 que comenzaron las obras del nuevo Yankee Stadium, que se construyó por $1.500 millones justo al frente del anterior, y para comienzo de la temporada 2009 se dio su inauguración. El Yankee Stadium albergó su último partido de béisbol el 21 de septiembre de 2008 en la victoria 7-3 del equipo neoyorquino contra los Orioles de Baltimore. La demolición del viejo escenario comenzó en noviembre de 2009 y finalizó por completo en mayo de 2010, y para el año 2012, en el espacio del estadio anterior, se inauguró el Heritage Field. Vamos ahora al puesto número 4. Para eso estaremos en Portugal, más precisamente en Lisboa, y vamos a conocer la historia del viejo Estadio da Luz. Del encanto de Nueva York y los deportes americanos, regresamos a Europa, donde un escenario brilló desde 1954. El viejo Estadio da Luz fue construido no solo para el Benfica, sino para la ciudad de Lisboa, e incluso desde 1940 ya se estaba planificando su diseño. Las obras, que comenzaron en junio de 1953, finalizaron tan solo un año y medio después, y el 1 de diciembre de 1954, 40.000 espectadores vieron la inauguración en un encuentro entre el Benfica y el Porto. En este escenario se vivió la gran época dorada del club, que tuvo como gran emblema e ídolo máximo a Eusebio. Durante sus 49 años de existencia, el club obtuvo allí 23 ligas y 2 Copas de Europa, además de otros títulos locales. Precisamente en la década del 60, debido al éxito continental del cuadro rojo, se logró la ampliación del estadio pasando de 40.000 a 70.000 aficionados, y posteriormente, en 1985, se volvió a aumentar el aforo hasta los 120.000, siendo en ese momento uno de los más grandes del mundo. Pero esa capacidad incluso llegó a ser excedida, alcanzando los 137.000 en un encuentro contra el Porto y en la final de la Copa del Mundo Sub-20 en 1991, cuando la selección local jugó contra Brasil ante más de 125.000 aficionados. Luego de esto, el estadio fue remodelado y se pusieron asientos en todo el escenario, dejando la capacidad en 78.000 espectadores. Esta histórica cancha fue demolida en 2003 debido a que se construyó un nuevo escenario con el mismo nombre para albergar la Eurocopa de 2004. La decisión se tomó luego de evaluar la posibilidad de remodelar el antiguo recinto, pero era más factible económicamente construir uno nuevo que modificar la estructura existente. Antes de conocer el puesto número 3 y su increíble historia, te invito a que te suscribas aquí a Arenas del Mundo para conocer historias de los escenarios deportivos de todo el mundo. Entramos ahora al top 3 de estadios que fueron demolidos y nos vamos hasta Polonia para conocer el viejo estadio de Varsovia. Este viaje de estadios que ya no existen nos lleva hasta Polonia, más precisamente a su capital. En 1953 comenzó la construcción de lo que sería uno de los epicentros del deporte nacional, pero también fue uno de los lugares de mayor publicidad del Estado en la República Popular de Polonia, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Fue inaugurado en 1955 y se construyó principalmente con escombros de edificios destruidos durante el alzamiento de Varsovia en 1944. Si bien a nivel oficial la capacidad era de 71.008 espectadores, en las festividades allí realizadas se llegaron a recibir más de 100.000 personas. Los clubes que hacían las veces de locales allí eran el Guardia Varsovia, el Legia Varsovia y el Polonia Varsovia. El primero en este listado desapareció en el año 2018. Pero la verdadera e impresionante historia de este recinto comienza en la década del 80, ya que para 1983, debido a problemas técnicos, el estadio fue abandonado y para 1989 el escenario fue rentado por la ciudad de Varsovia a una compañía que convirtió al estadio en un mercado al aire libre llamado el Jarmark Europa, el cual pronto se convirtió en el mercado al aire libre más grande de todo el continente. El punto importante aquí es que muchos de los comerciantes que ocupaban el lugar estaban sin registro, lo cual fue el foco de un gran mercado negro, por lo que entre 1995 y 2001, más de 25.000 vendedores fueron enjuiciados, mientras que aproximadamente 10 millones de CDs pirateados y casetes fueron confiscados. Todo este tema de comercio ilegal y de un mundo oscuro se convirtieron en un tema de interés general, que fueron contados en varios capítulos de la novela de suspenso La Quinta Internacional. En este escenario, la selección polaca disputó 25 partidos entre 1956 y 1983,
con un saldo de 14 victorias, 5 empates y 6 derrotas. El mercado Yarmark Europa operó allí hasta el año 2007 y en 2008 se comenzaron los estudios para la adecuación del nuevo Estadio Nacional con vistas a la Eurocopa de 2012. Precisamente en ese año se realizó la demolición que fue a la par de la construcción del nuevo escenario. Las reliquias conservadas del viejo estadio, incluidos túneles, placas conmemorativas y el edificio administrativo, se pueden ver durante un recorrido por el Estadio Nacional como parte de su ruta histórica. En el puesto número 2 nos encontramos una de las joyas asiáticas, el Estadio Olímpico de Tokio. El recorrido nos lleva ahora hasta Asia, donde uno de los estadios más emblemáticos del mundo se construyó también en la década del 50. Con capacidad para 57.363 espectadores, el Estadio Olímpico de Tokio fue inaugurado en 1958 en el sitio del antiguo estadio del Parque Exterior del Santuario Meiji y hasta 2015, año en el que fue demolido, fue testigo de diversos momentos épicos a nivel deportivo. Famoso por albergar los Juegos Asiáticos en 1958 y los Juegos Olímpicos en 1964, este escenario fue el epicentro del renacimiento de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Además, desde 1980 hasta el 2004, fue la sede neutral de la Copa Intercontinental de Fútbol, que enfrentaba al ganador de la Copa Europa o Champions League contra el vencedor de la Copa Libertadores. La primera edición fue ganada por el Club Nacional de Fútbol de Uruguay cuando enfrentó al Nottingham Forest y la última edición en este escenario fue en 2004 en la victoria por penales del Porto sobre el Once Caldas de Colombia. Además de los eventos ya mencionados, también fue una de las 4 sedes de la Copa del Mundo Sub-20 en 1979, torneo en el que se dio a conocer de manera mundial Diego Armando Maradona, quien fue la figura de aquel torneo, en el que Argentina logró su primer título en la categoría. Tras 56 años de actividad, el Estadio Olímpico de Tokio fue cerrado en mayo de 2014 y un año después fue demolido para dar paso a la nueva estructura que hoy está en pie y que tiene capacidad para 67.750 aficionados. Para finalizar nos vamos hasta el puesto número 1 para conocer el estadio de Wembley, el viejo. Vamos a conocer toda su historia y por qué fue demolido. Si hay un estadio legendario que ya no existe, al menos como fue creado de forma original, ese es Wembley. La llamada Catedral del Fútbol fue inaugurada en 1923 y demolido totalmente luego de 80 años de actividad. El primer nombre de este mítico escenario fue Estadio de la Exposición del Imperio Británico, o simplemente Empire Stadium. Pero entonces, ¿por qué se llamaba Wembley? Por su ubicación en el suburbio de Wembley, en el distrito de Brent, al norte de Londres. El coste original del escenario fue de 750.000 libras, que equivalen en la actualidad a poco más de 45 millones de libras. Desde 1923 fue la sede de la final de la FA Cup. Además, fue el epicentro de la final de la Copa del Mundo de 1966, cuando Inglaterra ganó su único título mundial y de paso recibió 5 finales de la Copa Europa, un récord para la competición, la última de ellas, en 1992, cuando el Barcelona ganó su primera orejona al derrotar a la Sampdoria de Italia. Adicionalmente recibió el encuentro definitivo por la Eurocopa de 1996 entre República Checa y Alemania, cuando los teutones se coronaron campeones. Wembley es uno de esos lugares que no solo fue famoso por los encuentros vividos allí, sino por cómo era su estructura. Las Torres Gemelas eran parte del emblemático escenario, siendo tan importantes que en 1976 se convirtieron en edificios protegidos de grado 2. Además de las icónicas torres, otra parte histórica del escenario eran los 39 escalones que había que subir para llegar al Parco Real y recoger el trofeo y las medallas. La capacidad final del estadio fue de 82.000 espectadores, aunque originalmente el aforo era de 125.000 hinchas de pies y posteriormente de 100.000, antes de que en 1990 se convirtiera en un lugar para público totalmente sentado debido al informe Taylor. No obstante, el récord de asistencia se dio en el año de su apertura, cuando el Bolton Wanderers y el West Ham United se enfrentaron en la final de la FA Cup, y al encuentro asistieron 126.047 espectadores. Pero el viejo Wembley y su historia no están solo marcadas por el deporte, la música también fue un gran protagonista. Allí, Michael Jackson cantó 15 veces, más que ningún otro artista. Además, allí se vivió el concierto benéfico Live Aid para recaudar fondos adicionales para la hambruna de 1983 y 1985 en Etiopía. Este fue uno de los eventos televisivos más grandes de todos los tiempos y visto por más de 1.900 millones de personas, que dejó momentos como este, que fue recreado en la película biográfica de Queen de 2018, Bohemian Rhapsody,
y donde Wembley fue gran protagonista. Por cierto, déjame en los comentarios si quieres que haga un ranking con los estadios que aparecen en películas, series o libros. Para finalizar, debemos decir que Wembley disfrutó de su último partido cuando Inglaterra fue derrotada por Alemania 1-0 en un encuentro válido por las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2002, siendo Gerd Hamann quien marcó el último gol en este emblemático estadio. Luego de esto, el escenario cerró y su demolición comenzó en diciembre de 2002, finalizándose en 2003, dejando todo listo para su remodelación. Con todo lo visto hoy podemos decir entonces que los estadios no son solo concreto y acero, son memoria, pasión y por supuesto historia. Y aunque muchos de ellos fueron reemplazados por estructuras nuevas, en ellos permanecen historias icónicas que perdurarán por siempre. ¿Cuál de estos estadios extrañas más tú? ¿Y cuál crees que jamás debió desaparecer? Déjalo en los comentarios, y si te gusta viajar por la historia del deporte, este es tu canal. Si te gustaron estas historias, aquí te dejo algunas otras de otros escenarios deportivos. Y si no te has suscrito, suscríbete para que conozcas más historias de las arenas del mundo.